Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva clase del curso gratis Investigación y Cómputo Forense. Este curso que inició hace unos días, el 24 de mayo. Hoy ya nos encontramos en la segunda sesión de esta serie de 4 clases que vamos a tener a lo largo de toda esta semana. En esta clase número 2 vamos a hablar de la escena del crimen. Hoy miércoles 26 de mayo. ¿Sí? Para los que no se unieron en la primera clase, mi nombre es Fernando Conilla, experto en ciberseguridad y fundador de Seguridad Cero, la comunidad de ciberseguridad más grande de todo habla hispana. ¿Sí? Si quieren ser parte de esta comunidad, como les digo, la más grande de toda habla hispana, deben unirse a nuestro grupo de estudio en Telegram y Facebook, en el cual están conglomerados todos los profesionales de seguridad que forman parte de esta enorme comunidad. En cualquier momento van a aparecer estos enlaces en la parte superior del chat, así que por favor atentos y únanse a nuestra comunidad. El día de hoy nos acompaña una experta en este tema, en el cómputo forense. Se trata de Ingrid Santiesteban. Ingrid, ya la presentamos la clase pasada, pero para los que recién se unen, es bueno que conozcan quién está dictando este curso, ¿no? Ella es experta en investigación de delitos informáticos, forense digital, auditoría y riesgos de TI para diferentes sectores, instructor en Seguridad Cero y cuenta con una maestría en informática forense y seguridad de la información. Asimismo, está certificada a nivel internacional como investigadora digital forense. Entonces, Ingrid, te dejo el control para que puedas iniciar con esta segunda sesión de este curso. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a otra presentación, otra clase de cómputo forense. Poco a poco vamos avanzando nosotros en los diferentes temas que vamos viendo. El día de hoy, en esta clase, pues ya nos toca la parte de la clase número 2, la cual vamos a presentar, en la cual vamos a presentar la escena del crimen. En la clase anterior hablamos un poco y nos introducimos al ámbito del cómputo forense para conocer los aspectos importantes. En este caso conocimos las fases del cómputo forense como tal. En esta ocasión pues ya nos introducimos a conocer un poco acerca de esa escena que le podemos llamar así, esa escena del crimen, que es la escena donde nosotros vamos a encontrar todos aquellos dispositivos y pruebas que vamos a utilizar para nuestra investigación. Ingrid, un segundo, por favor. Parece que no vemos tu pantalla. De repente te puedes mover hacia la diapositiva. Y a todos en el chat, por favor, avísennos si es que no se escucha, si es que hay algún problema con la transmisión. Avísenos en el chat para poder abordarlo lo más rápido posible. Muy bien. ¿Me dice si logran ver ya la presentación? Perfecto, en este momento ya la vemos correctamente. Igualmente en el chat, no se olviden que siempre deben confirmarnos para que sigamos con la transmisión de manera correcta. En este momento se ve. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a iniciar con esta clase número 2. Como les comentaba, el tema de la escena del crimen. Vamos a dar un poco de un concepto, ¿sí? Generalmente se entiende por escena del crimen al lugar donde los hechos sujetos a investigación fueron cometidos. Los rastros y restos que quedan en las víctimas y victimario, en algún caso en personas presenciales de los hechos u omisiones de estos lugares. Es decir, es una escena del crimen, ya hablando de forma general, es el sitio donde ocurren ciertas actividades que son sometidas a investigación. Entiéndase entonces por lugar de los hechos en donde acaeció el suceso y en el recorrido de los protagonistas del crimen hayan realizado para cometerlo. Es decir, es aquel lugar donde se cometió un hecho ilícito y donde quedan todos aquellos aspectos, o ya sea material o personas, que en este caso fueron víctimas de este hecho criminal, ¿verdad? Todo aquel objeto, ya hablando de la criminalística, hablamos, por ejemplo, de armas de fuego, de
digamos, de cuchillos, arma blanca, cualquier otro objeto que se encuentre dentro de esta escena es tomada en cuenta para la investigación. Este es un concepto más general para poderlo relacionar a lo que nosotros estamos viendo. Ya cuando hablamos y entramos al ámbito de la escena del crimen en el cómputo forense, que es la materia que estamos estudiando nosotros ahora, la escena del crimen se encuentra regularmente en áreas cerradas. Por ejemplo, una habitación, una oficina o un área de un edificio donde se encuentran físicamente los equipos informáticos o dispositivos tecnológicos involucrados en un presunto hecho delictivo. Cabe recordar entonces la similitud que tiene una escena del crimen general, de algún hecho criminal, con una escena de cómputo forense que sea sujeta a investigación. Recordemos que en los webinars anteriores hemos nosotros hablado que para el cómputo forense los equipos de cómputo y todos los dispositivos que poseen archivos o algún tipo de archivo electrónico o algún tipo de evidencia electrónica es la que nosotros nos va a servir para nuestro análisis. Entonces, que nos sepamos conocer en los diferentes ámbitos en los que la informática forense o el cómputo forense trabaja este tipo de escena del crimen. Le llamamos del crimen porque ahí ocurrió un hecho, ¿verdad? Puede ser, se ha dado mucho temas, por ejemplo, de pornografía infantil o de reproducción ilegal de software, o lugares donde obviamente han habido otro tipo de delitos, como en el caso de robo de información, etcétera. A eso nos referimos nosotros con estos lugares que, como platicábamos en el webinar anterior, llevan un procedimiento, unas fases para poder asegurar estos sitios y poder iniciar nosotros ya con nuestra investigación. Para poder diferenciar algunas palabras muy específicas acá dentro de los procesos de investigación, vamos a hablar de dos palabras que muchas veces suelen confundirse. El tema de indicios y evidencia. En muchas ocasiones podemos hablar de indicios y en otros pues hablamos de evidencia. Pero veamos cuál es la diferencia entre estas dos palabras. Cuando hablamos de indicios nos referimos que es una presunción de algún hecho que pudo haber ocurrido, ¿sí? Es decir, como no tenemos todavía la certeza de qué fue lo que ocurrió, es algo que se presume que ha sucedido, ¿sí? Son fuentes de prueba. Los indicios son fuentes de prueba. Son integrados al proceso para ser analizados e investigados. Por eso nosotros hablábamos anteriormente que cuando hacemos la recolección de indicios, nos estamos refiriendo a todos aquellos dispositivos electrónicos que puedan contener algún tipo de información que nos va a hacer nos va a servir a nosotros para poder llegar a un resultado final, ¿verdad? Entonces, en ese momento, todos esos equipos electrónicos son indicios. Son también hipótesis que conllevan a una suposición, ¿verdad? Cuando nosotros como investigadores forenses llegamos a un lugar y se habla de que en ese lugar se cometió un robo de información, por ejemplo, y encontramos una serie de equipos, dispositivos electrónicos, nosotros en ese momento no tenemos la certeza que efectivamente ese hecho se llevó a cabo, sino que es una hipótesis o una suposición de que esos equipos están involucrados dentro de ese hecho, motivo por el cual deben de estar sujetos a un análisis para poder llegar a una conclusión. En ese entonces, todos estos equipos y dispositivos se denominan indicios. Ahora pasemos a la parte que es una evidencia. Las pruebas son todo indicio y evidencia que luego de haber sido analizada se integran al proceso penal como una prueba, ¿sí? Es decir, el indicio pasa por un proceso de análisis y al momento de haber pasado por ese proceso y se define que ese indicio puede ser utilizado para una prueba sustancial dentro de un proceso legal,
entonces ya pasa a ser una evidencia, porque me permite a mí determinar y presentar ante un juez, por ejemplo, el resultado de esa investigación. Es decir, son las pruebas para decir, bueno, sí ocurrió esto, ¿verdad? Son hechos verídicos, realmente sucedieron y comprobando, ¿verdad? Es decir, ya con esto podemos comprobar, en el caso, por ejemplo, de los smartphones, un teléfono que ha sido incautado, que fue un indicio de una investigación, pero que al final, después del proceso de investigación, se llegó a la conclusión de que por medio de ese teléfono estaban extorsionando a ciertas personas, entonces ese teléfono ya pasa a ser una evidencia para poder presentarlo ante un juzgado, ¿verdad? Son pruebas que certifican lo sucedido en el hecho ilícito. Por eso es la importancia de cuidar estos indicios durante todo el proceso de tanto de recolección como de análisis y como al momento ya de presentarlo. Porque recordemos que lo importante de estos indicios es que nosotros debemos de preservar la integridad de los mismos. Tenemos que evitar lo más posible que se vaya a dañar algún indicio en el transcurso en el que nosotros lo estamos manipulando. De ahí radica la importancia de lo que hemos estado platicando, del tema del etiquetado, del transporte, que fue algo que lo platicamos un poco a modo muy general en el webinar anterior, pero que es algo que nosotros como investigadores forenses debemos de tomar muy en cuenta. Ahora, cuando estamos hablando siempre de la escena del crimen, existen procedimientos propios para la escena, ¿verdad? Al momento de que nos encontramos en la escena, ya platicábamos que realizábamos todo el proceso de identificación, etcétera, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, es la observación de la escena. La localización de indicios, como lo platicamos anteriormente, ¿sí? La parte de documentar los indicios, que es algo muy importante. La recolección de los indicios es también un trabajo que realizan los investigadores forenses. Proceder al tema de embalaje de indicios y ahí inicia la cadena de custodia. El camino a seguir acá es, vemos en la flecha verde, ¿sí? Observar la escena, luego hay que, en la parte de documentación, esa parte de esa flechita pues se me pasó, pero el camino correcto es observamos la escena, documentamos todo lo que tenemos ahí. En la parte de búsqueda también entra la parte de observación, ¿sí? ¿Qué más hay dentro de la escena? ¿Qué otro objeto, qué otro dispositivo acá que está presente pues puede ser de utilidad para nosotros? ¿Sí? Muchas veces no podemos dejar desapercibido nosotros que dentro de la misma escena, aparte de dispositivos electrónicos, que es, digamos, lo más importante que vamos a analizar, podemos encontrarnos también con documentos, ¿verdad? Muchas veces las personas utilizan libros de notas donde, por ejemplo, anotan un password, anotan, por ejemplo, alguna dirección IP, un correo, ¿sí? O un sitio al que visitan. Todos este tipo de elementos que vamos a encontrar ajenos a lo que son dispositivos, también nosotros tenemos que tomarlos en cuenta y hacer la respectiva investigación. Entonces, este es el proceso o el procedimiento dentro de la escena, es decir, los pasos que el investigador forense debe seguir para poder realizar la parte propia de investigación. Existen otros aspectos que vamos a tomar nosotros en cuenta. Recordemos que podemos encontrar dentro de la escena del crimen muchos dispositivos, pero la condición en que ellos se encuentren va a depender mucho de la forma en que el investigador forense va a actuar. En el caso de encontrarnos con una computadora apagada, por ejemplo, ¿cómo procedemos con una computadora apagada? Bueno, en primer lugar, tenemos que documentarlo, ¿verdad? Es decir, lo que comentaba anteriormente, tomar datos del equipo, de nombre del equipo, la marca, modelo, en qué estado se encontró, ¿verdad? Tomar fotografías de todo, cómo se encuentra, los cables y otros dispositivos que estén conectados a la computadora. Mucho ojo con esto, que nosotros no tenemos que
desconectar ningún dispositivo que esté dentro de la computadora previo a hacer este paso de documentar y tomar fotografías. Todo esto lo podemos realizar ya al momento de efectuar el proceso de transporte de los indicios. Pero mientras estemos en el lugar y estemos documentando todo lo que está allí presente, no podemos nosotros retirar ni un cable, no podemos realizar ningún otro tipo de actividad que vaya a afectar este indicio a como nosotros lo hemos encontrado. Entonces, esto es algo muy importante, ¿verdad? Luego, etiquetar de forma exclusiva el cable de alimentación y todos los cables o unidades USB conectadas a la computadora, así como las conexiones correspondientes que cada cable o unidad USB ocupan en la computadora. Acá nos hacen algunas recomendaciones, ¿sí? Aparte de no retirar dispositivos o no retirar cables al momento de realizar el tema de documentación o toma de fotografías de los equipos. También se recomiendan, por ejemplo, que todas aquellas ranuras de USB que en el momento de la investigación no se estén utilizando, se recomienda que puedan colocársele etiquetas, es decir, bloquear esas entradas de puertos USB para evitar que alguna persona que tal vez se encuentre dentro de la misma escena por algún error conecte algún otro dispositivo. Nosotros tenemos que identificar por ejemplo, qué memorias USB estaban conectadas en ese equipo de cómputo y nos va a servir mucho las evidencias fotográficas o de videograbadora que vamos a realizar. Luego, retire y asegure el cable de alimentación de la parte posterior de la computadora, del tomacorriente de pared, la regleta de alimentación o el dispositivo de batería de respaldo. Desconecte y asegure todos los cables y unidades USB de la computadora y documente el dispositivo o equipo conectado en el extremo opuesto. Bueno, luego de haber realizado la parte de documentación y de tomar fotografías, y vamos a proceder a trasladar este equipo o embalarlo, porque digamos en este caso esta computadora que está apagada nos va a servir para investigarla. Entonces, posterior a realizar todo esto, ya podemos nosotros empezar a retirar todos sus cables debidamente identificados, porque nosotros lo que necesitamos en esta parte es ya llevarnos la computadora, ¿sí? Permítanme un segundo, disculpen ustedes. Ya teniendo nosotros todos los cables desconectados, ya podemos proceder a embalar y llevarnos el equipo de cómputo, ¿sí? Entonces, ese es el tratamiento que vamos a tener nosotros al momento de encontrar una computadora apagada, ¿sí? Ahora, el tratamiento va a ser distinto cuando la computadora se encuentra encendida. Lo más recomendable cuando se encuentra una computadora encendida es solicitar la asistencia del personal que tenga experiencia en la captura y preservación de datos volátiles para preservar la información. Asimismo, recomienda estar atento al entorno de la escena para establecer la existencia de documentos que contengan contraseñas o documentación relevante para la investigación. Lo más recomendable es poder generar una imagen forense del disco duro y memoria RAM para poder analizarla en el laboratorio forense. Entonces, una computadora encendida es el indicio, uno de los indicios más importantes que vamos nosotros a encontrar dentro de una escena. El proceder al encontrar esta computadora definitivamente es no apagarla, ¿verdad? No tenemos que apagarla. Yo platicaba en ocasiones anteriores que qué sucede, por ejemplo, si necesitamos nosotros extraer la información de esta computadora y la batería, por ejemplo, está agotándose, si estamos hablando de una laptop, por ejemplo, y no se encuentra el cargador. Bueno, en este caso, los investigadores forenses se recomienda que dentro de su kit su kit de herramientas que ellos portan, es necesario contar con diferentes tipos de cargadores, ¿verdad?
porque puede presentarse este tipo de escena, ¿verdad? Una laptop que es muy importante, digamos nosotros, sacar la información, pero que la batería ya se encuentra agotada y no contamos con un cargador. Entonces, tristemente sería para nosotros que esta computadora se llegara a apagar y perdiéramos toda la información volátil que contiene la memoria RAM, ¿verdad? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Cuando nosotros estamos hablando de la preservación de datos volátiles, nos estamos refiriendo a que dentro de la memoria RAM se encuentran almacenados todos aquellos procesos y tareas que se han trabajado en esa computadora. Por eso es la importancia de que una persona con conocimientos técnicos muy específicos, en este caso se recomienda que sea el investigador forense o el perito forense quien se encargue de realizar esta extracción de datos volátiles, a lo cual nosotros llamamos la captura de memoria, ¿verdad? Una captura de memoria o volcado de memoria, como se le llama también. Recomendable también es, aparte de iniciar con la parte volátil, es decir, con la información que podemos perder al momento que la computadora se apague, ya podemos pasar nosotros a realizar una copia o una imagen del disco duro. La imagen del disco duro se refiere a una copia exacta de todo lo que está en el disco duro y lo vamos a generar en un archivo que nosotros nos vamos a llevar para proceder a analizarlo en el laboratorio forense, ¿sí? Entonces, el primer paso es la información volátil, que es lo que tenemos nosotros que rescatar primero, y luego ya podemos proceder a la parte de realizar el disco duro, ¿verdad? El análisis de disco duro. El orden de volatilidad. El orden de volatilidad hace referencia al periodo de tiempo en el que está accesible cierta información. Por este motivo, se debe recolectar, en primer lugar, aquella información que vaya a estar disponible durante el menor periodo de tiempo, es decir, aquella cuya volatilidad sea mayor. Acá caemos en el tema que les estaba explicando de la memoria RAM. La memoria RAM guarda todo este tipo de procesos y actividades que se han generado o que se han trabajado en un equipo de cómputo y se mantiene allí mientras el equipo está encendido. Por tal razón, es la información más sensible y la que tenemos nosotros que rescatar de forma más rápida, ¿verdad? Aquí vamos a hablar del tema del volcado de memoria. El volcado de memoria se le conoce en inglés como memdump, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan esa palabra memdump en inglés, están hablando del volcado de memoria, ¿sí? Este es un proceso mediante el cual se captura la información alojada en memoria RAM, la cual almacena la actividad y procesos que se ejecutaron en el dispositivo mientras éste permanece encendido. Para proceder a realizar un volcado de memoria, existen muchas herramientas que pueden realizarlo. Asimismo, se puede generar una imagen completa de disco duro. Aunque el disco no es un dispositivo volátil, se recomienda que en el proceso de investigación se genere una copia o imagen de disco para un posterior análisis por parte del investigador. Para efectuar estas tareas existe una serie de herramientas gratuitas que pueden realizar. Bueno, herramientas gratuitas para poder realizar el volcado de memoria existe una infinidad. Claramente los investigadores forenses nos hacemos de herramientas muchas veces que son de pago para poder realizar cierto tipo de trabajo de investigación, pero las herramientas gratuitas también son muy importantes porque muchas veces estas herramientas de pago no están al alcance, por ejemplo, de un investigador o digamos de un perito forense que quiera trabajar en lo privado. Son necesarias y son de mucha utilidad. Yo en este caso, yo les traigo dos ejemplos, ¿sí? Yo les voy a compartir los enlaces
porque vamos a trabajar con ambas herramientas. Primero que también quisiera que ustedes las probaran en sus equipos, ¿sí? Probaran en sus equipos realizar el volcado de la memoria para que entonces cuando ya hagamos el ejercicio que vamos a realizar de la memoria el día de hoy y analizarlo el próximo día de clase, ustedes también lo puedan practicar en sus equipos, ¿sí? Bueno, vamos a ver la primera herramienta. Esta se llama Magnet Forensic. Magnet Forensic es la empresa que lo distribuye, ¿sí? Vamos a ver si podemos ingresar al link para que ustedes puedan ver y allí pueden ustedes descargar esta herramienta, ¿sí? Bueno, ustedes me dicen si siguen viendo mi pantalla. Bueno, Magnet Forensic es una empresa muy reconocida que distribuye software y hardware para el tema de investigación forense. Este Magnet tiene muchas herramientas open source, así como herramientas de pago. Definitivamente las herramientas de pago no están al alcance, por ejemplo, de personas individuales, pero tal vez para una organización o un ente grande de investigación, pues ya pueden costearse este tipo de herramientas. Bueno, esta herramienta, Magnet RAM Capture, esta es la que vamos a utilizar para realizar una captura de memoria, ¿sí? Se utiliza específicamente para esto. Una de las ventajas que tiene es que esta herramienta es ejecutable, ¿verdad? O sea, no es necesario hacer una instalación propia dentro del equipo de cómputo, sino que lo que permite es realizar, podemos cargarlo dentro de un pendrive, una memoria USB, y ejecutarla en un equipo para hacer la captura de memoria, ¿sí? Entonces, ustedes acá pueden ingresar a este sitio. Yo voy a compartir al final del webinar, vamos a compartir los links para que ustedes los puedan tener acceso y descargar estas herramientas, ¿sí? Esta es la primera que yo les quería mostrar. Vamos a ver la otra para que ustedes puedan ver. La segunda es una herramienta muy utilizada, no solo para la parte de memoria RAM, sino que esta nos va a permitir también hacer la copia de la imagen del disco duro, ¿sí? Estamos hablando de Access Data. Esta es otra empresa que se dedica a vender productos de seguridad, de cómputo forense, ¿sí? Y tiene una serie de herramientas también gratuitas que podemos utilizar nosotros para hacer nuestros análisis. En este FTK Imager existen dos versiones. Está una versión que podemos instalar dentro de una computadora y está esta versión FTK Imager Lite, ¿sí? Versión 3.1.1, la cual tiene la bondad de que es una versión que podemos nosotros también cargar dentro de un pendrive o memoria USB para evitar hacer instalaciones en un equipo. Esta versión Lite también ustedes la pueden guardar en un CD o DVD y la pueden ejecutar desde esa unidad en un equipo de cómputo, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante de este tipo de herramientas, ¿sí? Esas herramientas, pues, las vamos a ver el día de hoy en la parte de ejercicio. Bueno, vamos a la parte de caso práctico, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el caso práctico de la empresa comercial de servicios profesionales S.A. ¿Se recuerdan de que en la clase anterior nosotros procedimos a delimitar el área, ¿sí? Y dimos algunas ideas de qué procedimientos podíamos seguir para poder encontrar a la persona, a él o a los responsables de realizar ese robo de información que es del que se nos fue informado y por lo cual contrataron a los investigadores forenses, ¿sí? Se identificaron los equipos de cómputo involucrados en el proceso de robo de información,
por lo que se ponen a disposición de los investigadores forenses la escena y los equipos de cómputo. Considerando los procedimientos establecidos para la escena, es decir, lo que acabamos de ver nosotros ahorita, ¿cuál de las siguientes acciones realizaría y en qué orden las haría? ¿Y cuáles descartaría también? Entonces, en esta parte, ustedes pueden colocar en el chat, ¿sí? ¿Cuáles consideran ustedes que serían las que tomarían, las acciones que realizarían, en qué orden y cuáles van a descartar? Miremos la primera, embalar los equipos, ¿sí? Tomar fotografías y documentar la escena. 3, apagar los equipos encendidos. 4, identificar y etiquetar los indicios. 5, realizar un volcado de memoria a todos los dispositivos encendidos. 6, desconectar los equipos de la corriente. Entonces, ustedes allí pueden colaborar en el chat en ver cuáles son las respuestas que ustedes van a dar, ¿sí? Entonces, lo pueden ir haciendo. Yo, de todos modos, les voy a indicar cuáles serían el orden en que lo tenemos que realizar. Voy a pasar una imagen acá, que ustedes pueden observar, ¿sí? Solo permítanme, para que no perdernos, vamos a continuar con esta parte del ejercicio. Bueno, entonces, ¿en qué orden realizamos las acciones? ¿Sí? Bueno, en primer punto, la primera acción que tenemos que realizar nosotros, ¿sí? Es en la parte de tomar fotografías y documentar la escena. Estamos llegando al lugar y lo que hemos estado viendo es que tenemos nosotros que identificarlo y poder documentar todo lo que ahí encontramos. Entonces, definitivamente, la opción número 2 sería la primera que realizaríamos al momento de llegar a la escena del crimen. La segunda que vamos a realizar, ¿sí?, es la parte de identificar y etiquetar los indicios. Ya documentada la escena y todo lo que encontramos en ella, pues ya procedemos a identificar y a etiquetar los indicios que vamos encontrando. Si en este caso encontramos una computadora encendida, nuestro siguiente paso sería realizar un volcado de memoria a todos los dispositivos que se encuentren encendidos, ¿sí? Y finalmente, si hay equipos apagados, ¿sí?, procedemos a la parte de embalar los equipos, ¿sí? Embalarlos para llevarlos posterior a un análisis al laboratorio de investigación forense. Y definitivamente, la opción número 3 y opción número 6 podría ser algunas actividades que no podemos realizar al momento que estamos haciendo nuestra investigación. O sea, no podemos apagar equipos encendidos ni desconectar equipos de la corriente eléctrica, ¿sí? A menos que en el caso de desconectar los equipos de corriente eléctrica lo hiciéramos con equipos apagados que vamos a embalar. Pero mientras estamos hablando de equipos encendidos, definitivamente no podemos hacer este tipo de acción, ¿sí? Entonces, en la siguiente imagen, que es la que ustedes pueden ver ahorita en su pantalla, es una forma de encontrar un tipo de escena, ¿sí? Podemos encontrarnos escenas de cualquier tipo, ¿sí? Puede ser el caso de computadoras que se encontraron, obviamente se encontraron encendidas, hay más dispositivos ahí que podemos nosotros utilizar para nuestra investigación. Entonces, ya en esta parte, ya entraría los procedimientos que hemos platicado y el tratamiento de la misma escena, ¿sí? Entonces, esta fotografía yo se las quería mostrar porque es una de las formas en que un investigador forense puede encontrar una escena, ¿sí? Se dan cuenta que hay cables por todos lados, podemos ver también algunos conectores, hay creo que teléfonos y hay tantos dispositivos ahí. Entonces, recordemos que al momento de nosotros estar haciendo el análisis y la identificación de indicios, tenemos que fijarnos que todo dispositivo que hay ahí tenga que ser identificado,
por muy pequeño que sea, si hay una memoria, por ejemplo, una memoria USB, tenemos que identificarla, ¿sí? Tomarle fotografía, las características de la memoria, a todo eso nosotros debemos de considerarlo dentro de nuestra investigación. Y recordemos también la protección que tenemos que tener para manipular estos indicios. Lo que platicábamos de utilizar guantes antiestáticos o, digamos, si no contamos, pues también pulseras antiestáticas van a evitar que estos dispositivos pues dañarse de alguna forma. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte, ¿sí?, donde yo quiero presentarles a ustedes. Voy a dejar de compartir un momentito, ¿sí? Solo voy a pasar a... Permítanme un momentito. Vamos a pasar a la parte de... Pasemos al escritorio. Acá tengo yo mi escritorio y quiero presentarles a ustedes unas herramientas con las que vamos a trabajar. Yo acá por motivos de tiempo, pues yo ya descargué la herramienta de Magnet, ¿sí?, para la captura RAM. Entonces, la vamos a ejecutar. Cuando ustedes descarguen esta herramienta, lo recomendable es de que hagan la prueba en su equipo de cómputo, ¿sí? Bueno, ahora solo para lo importante antes de hacer la captura. Yo la captura aquí en vivo no la voy a realizar porque se tarda, lleva un tiempo realizarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender mucho del tamaño de la memoria y capacidad que tenga. Si mi memoria es, por ejemplo, de 8 gigas, entonces así se va a tardar más o menos en realizar la copia de la imagen de memoria. Pero para explicarles a ustedes cómo se inicia acá. Bueno, en primer punto ustedes vamos a buscar aquí hacia dónde vamos a realizar nosotros el almacenamiento de esa captura de memoria, ¿sí? Acá yo tengo ya mi captura hecha, pero digamos yo en este momento pues quiero mostrar que para realizar este tipo de capturas, si estamos en un equipo de cómputo encendido que encontramos en un sitio, tenemos que almacenar esa memoria dentro de un disco o una unidad USB protegida que nosotros tengamos en nuestra disposición, ¿sí? Entonces, ese USB hacia donde vamos a guardar nosotros esa imagen tiene que tener una capacidad alta, porque recordemos que si vamos a guardar también ahí imágenes de disco duro, hay discos duros de 500 teras o de 500 gigas, por ejemplo, de 1 tera. Entonces, la capacidad del disco hacia donde nosotros vamos a almacenar estas imágenes tiene que ser un disco de preferencia de una capacidad bastante volumen, ¿verdad? Porque toda la evidencia la vamos a almacenar ahí. Entonces, lo recomendable es ubicar nuestro disco extraíble o pendrive donde lo vamos a almacenar y allí le vamos a dar guardar, le vamos a dar un nombre. Ahora, esa es otra cosa recomendable. Cuando nosotros identificamos un caso, por ejemplo, el caso que estamos trabajando nosotros de esta empresa, entonces vamos a colocar el nombre de la empresa. O, por ejemplo, si nosotros le quisiéramos poner, por ejemplo, si ya nosotros rotulamos los equipos de cómputo y tenemos, por ejemplo, equipo 1, equipo 2, equipo 3, entonces tiene que ir rotulado con la identificación del equipo de cómputo al que le estamos haciendo la extracción de memoria, tipo 01, por ejemplo, y a continuación la fecha en que estamos realizando la extracción, por ejemplo, 26 de mayo de 2021, ¿sí? De 2021, ¿sí? Entonces, con ese nombre va a quedar guardada la imagen de memoria, porque de esa forma no podemos confundirnos nosotros que estamos hablando del equipo que etiquetamos como número 1. Y esta evidencia también queda en las fotografías que tomamos a qué equipo nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, de esta forma se guarda la imagen y lo guarda con este formato .raw, ¿sí? Entonces, este Magnet RAM Capture es únicamente para la parte de realizar
la extracción de la memoria, ¿sí? Veamos la otra herramienta, que es la que estábamos platicando, que es el Imager Lite, es de FTK, ¿sí? A ver si lo tengo aquí está. Entonces, como les comentaba, también, creo que este número, yo creo que es este. Si no, vamos a mostrar el que yo tengo acá en el equipo. Sí. Esta es la parte ejecutable. Tengo que descargar la parte ejecutable, pero les voy a mostrar el que yo tengo acá en mi equipo. Que está Imager, ¿sí? Pues esta herramienta es bastante completa porque no solo me permite a mí, digamos, generar la imagen tanto de memoria como de disco, sino que también analizar, ¿verdad? El entorno es, la verdad, un poquito simple, si ustedes se dan cuenta. Es un entorno un poco simple. Y esta es la versión de Access Data FTK Imager 4.2. ¿Qué encontramos acá? Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí en archivo, entonces nos brinda una serie de opciones, ¿sí? Si se dan cuenta acá, yo puedo también realizar una captura de memoria, ¿sí? Me va a indicar también hacia dónde voy a realizar esa captura, ¿sí? Hacia dónde lo voy a almacenar. Y yo voy a ubicar el dispositivo externo hacia donde lo voy a guardar. Y acá el nombre con el que yo lo voy a guardar, ¿verdad? Siguiendo siempre los procedimientos de identificación y etiquetado de equipo, ¿verdad? Vamos a realizar también dentro del Access Data FTK, vamos a realizar también la imagen de disco. ¿Sí? Este es el proceso que más se va a tardar porque vamos a realizar una copia exacta del disco duro de la computadora que estamos analizando, ¿sí? Acá nos permite él, nos consulta, ¿sí? Seleccione el recurso o tipo de evidencia. En este caso le vamos a decir que es un dispositivo físico o un drive físico, ¿sí? Y él automáticamente me va a identificar, digamos, si yo tuviera acá en el equipo de cómputo conectadas algunas memorias, unos dispositivos de memoria USB, me aparecerían aquí también. Pero en este caso está solamente el disco duro. Miren la capacidad del disco duro. Entonces, este proceso definitivamente va a ser un poco tardado. Yo solo les quiero mostrar a ustedes la parte en la cual nosotros ya vamos a iniciar con este proceso, ¿verdad? Porque yo necesitaría que ustedes también lo hicieran en sus equipos al momento de que puedan descargar estas herramientas, ¿sí? Acá me permite también, por ejemplo, cuál va a ser, me permite, digamos, el tipo de formato con el que yo voy a guardar esta imagen. Este tipo de formatos pues va a variar un poco dependiendo también qué herramienta voy a utilizar yo para leer posteriormente y analizar esta herramienta, pero en este caso la dejamos con la que él normalmente trae, ¿verdad? Es el .raw. Si se dan cuenta, ya me trae a mí o me muestra la información de la evidencia, ¿sí? Ya me pide un número de caso, número de evidencia, ¿verdad? La descripción, el nombre del examinador y algunas notas. Todo esto es una de las bondades que este tipo de herramientas trae porque ya me permite inicialmente hacer una cadena de custodia, ¿verdad? Ir dejando un registro de todas estas digamos, de todas estas imágenes forenses que yo voy a estar creando para posterior a una consulta o la cadena de custodia, pues ya queda registrado dentro de este software a qué caso me estoy refiriendo, de qué equipo estoy sacando yo la imagen, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo vayamos a llenar. En este caso, yo no puedo generar aquí la imagen del disco porque definitivamente, como les digo, es un proceso muy largo. Pero yo lo que le quería mostrar a ustedes el día de hoy son las herramientas con las que vamos a generar las imágenes para posteriormente realizar el análisis que vamos a efectuar. Entonces, lo que les quedaría a ustedes de tarea es
descargar estas herramientas y hacer la prueba con su equipo de cómputo. Yo lo que les ofrezco para el día viernes, que ya pasamos a la parte de la clase del análisis, es generar las imágenes forenses, tanto de la memoria, que esa ya la tengo, pero en especial la del disco duro, que es la más grande, para poderlo analizar acá. En el caso de que yo ya tengo mi imagen de memoria, que es lo que yo ya generé, por temas de tiempo lo generé antes, ¿sí? Entonces, yo lo que hago acá es que agrego digamos, voy a generar esa imagen, voy a jalar esa imagen desde donde la tengo. Aquí me está pidiendo a mí qué tipo de evidencia yo voy a abrir. Yo le digo que es una imagen, ¿sí? Me pide dónde tengo almacenada yo esa imagen. Y acá está la imagen del equipo que yo generé inicialmente con el Magnet RAM Capture, ¿verdad? La herramienta con la que yo utilicé para sacar la copia, el memdump, ¿verdad? Le doy acá a finalizar y entonces la herramienta me carga, ¿sí? Esta es ya la imagen forense de mi memoria, ¿sí? Acá me va a mostrar algunas propiedades, por ejemplo, me está diciendo el path del recurso, de la evidencia, ¿verdad? Se refiere a una imagen forense, cuántos sectores el disco y todo esto, ¿sí? Son características que me va a dar de la imagen. De este lado, pues ya me van a aparecer a mí cierta información en hexadecimal de toda la información que en ese momento se había quedado capturado dentro de mi memoria, ¿sí? Es decir, la información volátil dentro de la memoria, ¿sí? Esta información pues también la vamos a analizar en la siguiente clase, ya que es la parte de análisis propiamente, ¿sí? Acá entonces nosotros lo que vimos es la parte de poder generar y capturar toda esta información utilizando estas herramientas, ¿sí? Si se dan cuenta, acá vamos a encontrar mucha información volátil, vamos a encontrar, por ejemplo, digamos, ciertos registros, ciertos accesos, podemos encontrar incluso sitios web que visitaron, si ingresaron, por ejemplo, a alguna cuenta de correo de Google, etcétera, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer buscando con parámetros de búsqueda, como un ejemplo que vimos en un webinar anterior, ¿verdad? Porque aquí está toda la información que estaba dentro de mi memoria RAM, ¿verdad? En la captura que realizamos. Pues esto es lo que yo les quería presentar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, Fernando, eso es lo que tenía el día de hoy. Genial, genial, Ingrid. Dame un segundo que te quito el control y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muy bien. Perfecto, entonces Ingrid, de nuevo gracias y también a todo el público por estar presente el día de hoy. Quiero recordarles que por favor se unan a nuestros grupos de estudio. En este momento están en la parte superior del chat los enlaces a nuestros dos grupos de estudio en Facebook y en Telegram. Los voy a volver a colocar aquí en los comentarios, también en la parte superior del chat, para que puedan ser parte de esta, la mayor comunidad en ciberseguridad de toda habla hispana. Entonces, Ingrid, hoy hemos recorrido la clase número 2, la escena del crimen, y les agradecería a todos que pudieran plantear sus preguntas en el chat, que vamos a responder algunas antes del cierre de la sesión de hoy. Entonces, déjenme leer por aquí qué es lo que tenemos como preguntas. Acá teníamos un conjunto de preguntas anotadas, dame un segundo. Entonces, Ingrid, acá nos pregunta Arturo, ¿cuál es tu top 5 de herramientas para la informática forense? Sí, muy bien. Miren, hay una infinidad de herramientas, ¿sí? Pero las que más utilizo yo, por ejemplo, en temas de partes de investigación, pues hablamos del FTK Imager, hablamos de Autopsy, ¿sí? Es otra herramienta muy buena para el tema de análisis incluso podemos analizar discos duros dañados y tratar de recuperar información de posibles discos dañados, ¿verdad? Tenemos también a Foca Forensic, es otra herramienta que nos permite ver tema de metadata,
ver tema de análisis de ciertos sitios web y algunos accesos que tengan. Hablamos también de otras distribuciones, otras herramientas gratuitas, como por ejemplo tenemos por ejemplo el Wireshark, que es una herramienta que es más de tema de redes, pero nos permite también nosotros poder ver la captura de paquetes que se está ejecutando en un equipo de cómputo. Y existen otras herramientas pues que son muy, muy importantes que podemos conseguir gratuitas. Y también existen obviamente las herramientas de pago que son excelentes, pero como yo les comentaba, por temas monetarios, pues nos enfocamos nosotros más a la parte de open source. Perfecto, perfecto, Ingrid. También nos preguntan por aquí, Edwin, una pregunta muy interesante. Si hay dispositivos externos en la escena que no son propiedad de la organización, sino del usuario, ¿cómo qué tipo de tratamiento se le da a estos dispositivos? De repente podemos incurrir en algún problema de responsabilidad, de alcance, ¿no? Si es que tomamos por error algo. Claro, bueno, ¿qué sucede, digamos, si en un caso hay dispositivos que son propiedad digamos, de alguien externo, ¿va? Que seamos la persona que trabaja ahí, no de la empresa? Pues definitivamente si ese dispositivo va a estar involucrado dentro de la parte de investigación, pues se realiza pues una orden, ¿verdad? Todo tiene que ser por medio de una orden para poder nosotros incautar ese dispositivo si es necesario hacerlo, ¿verdad? Eso también hay que evaluar mucho si es necesario hacerlo, porque puede ser un teléfono, un smartphone, puede ser una memoria USB, va a depender mucho del enfoque que se le va a dar a la investigación. Como te digo, si fuera necesario, pues ya se ve el tema de una orden para que la persona pues sepa que se va a utilizar su dispositivo para analizarlo, pero definitivamente va a estar bien custodiado. Genial, perfecto, perfecto, Ingrid. También por acá nos preguntan cuál es la mejor distribución para poder hacer este tipo de evaluaciones. De repente alguna distribución Linux en especial. Claro, sí. Hay muchas distribuciones Linux, te comento, incluso está, por ejemplo, hay una que se llama Kane, esa tiene muchas herramientas para el tema de forense, ¿sí? Está una que se llama Paladin también, pero esta tengo entendido que es más de pago, ¿sí? También podemos hablar de Oxygen Forensic, pero esta ya es más en el tema de dispositivos móviles, ¿verdad? Hacer las extracciones de imágenes de dispositivos móviles, y así existen muchas herramientas. Esta de Kane que te digo es una distribución Linux que podemos nosotros instalar incluso en una virtual para hacer las pruebas, ¿verdad? Pero sí, de distribuciones podemos hablar de muchas, incluso yo les ofrezco tal vez para la siguiente clase, que es la parte ya propia del análisis, pues darles algunos ejemplos más concretos, ¿verdad? Para que puedan investigarlos y tal vez de alguna forma también puedan ir haciéndose de su kit de herramientas forenses. Perfecto, 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 Ingrid. ¿Qué más? A ver, tenemos otra pregunta por aquí. A ver, déjame buscar alguna. Un segundo. Por acá también nos pregunta Juan, ¿qué dispositivos, ya hablando de hardware, podemos utilizar para una investigación forense? Sí, en tema de hardware, pues existen varios. Yo conozco el famoso Paladin, que ellos distribuyen, por ejemplo, pendrives ya con distribuciones de Linux, de herramientas forenses. Una de las bondades que tiene este dispositivo de Paladin, que es un pendrive USB, es que también ya trae la opción de poder desbloquear un equipo que se encuentra bloqueado con contraseña. Es decir, equipos que se encuentran bloqueados por contraseña, lo que se recomienda es utilizar un dispositivo como este tipo de dispositivos de Paladin, que son una USB que ya vienen preparadas con estas herramientas y desbloquean equipos, ¿verdad? Es uno de los ejemplos. Otras, por ejemplo, si hablamos de Magnet también tiene hardware propio para hacer este tipo ya viene con distribuciones, discos que vienen ya con distribuciones para hacer los análisis en los equipos de cómputo. Definitivamente
siendo lo menos intrusivos posibles, porque el fin de lo que se trata es no afectar de ninguna manera el equipo de cómputo. Genial, genial, Ingrid. Acá Robert también nos deja una pregunta interesante, aunque también como que se va un poquito más a las siguientes clases, ¿no? Y es que después del análisis de un disco duro o pendrive, de un hardware que se haya formateado varias veces, ¿aún es posible recuperar información? Sí, fíjate que hay varias herramientas que al momento, por ejemplo, de hacer la imagen forense, por ejemplo, del caso de un disco duro, hay posibilidad de poder ver los sectores, como todo lo que se ha eliminado, pues no es que se borre totalmente del disco, sino que pasa a otra ubicación del disco. Estos sectores del disco o partes del disco, pues también son visibles. Hay herramientas también que te permiten de alguna forma poder recuperar estos archivos. Esto ya hablamos ya en temas de herramientas para recuperar archivos de dispositivos que hayan estado, por ejemplo, dañados. En el tema de que hayan sido formateados, muchas veces pues va a depender del tipo de formateo que se realice, ¿verdad? Para poder hacer la recuperación, pero sí es posible poder hacerlo. Perfecto, perfecto, Ingrid. Entonces cerremos con una última pregunta, ¿no? Muy interesante. Vamos a ver si, aunque también tiene un toque jurídico, entonces vamos a ver si está dentro de nuestro alcance. Las herramientas utilizadas para realizar el volcado, por ejemplo, ¿no?, deben encontrarse certificadas para ser válidas en un juicio, porque a veces podríamos encontrar herramientas de repente en GitHub, ¿no?, o herramientas poco conocidas de un proveedor no confiable, ¿no? Me imagino que por ese lado va la pregunta. ¿Qué opinas al respecto? Yo consideraría que lo importante sería acá, que si vamos a utilizar nosotros herramientas open source para trabajar en un caso de investigación, lo hagamos como dices tú, ¿verdad? Utilizando herramientas de proveedores autorizados, ¿verdad? Como en el caso de lo que mirábamos de Access Data, por ejemplo, de Autopsy, ¿verdad? De Magnet, son herramientas autorizadas y son empresas que se dedican a la distribución de las mismas, ¿verdad? Cuando ellos distribuyen una herramienta open source o de uso libre, es con ese fin, ¿verdad? Para ser utilizadas en alguna investigación y no incurrir, por ejemplo, en utilizar herramientas que, por ejemplo, que la hayamos craqueado, por ejemplo. Un software craqueado definitivamente nos botaría la investigación porque no estamos haciendo algo legal, ¿verdad? Ahora, de preferencia, si ya estamos hablando de una entidad que se dedica a la investigación, es poder adquirir licenciamiento de este tipo de software para, pues, definitivamente para respaldarnos un poco más dentro de una parte de un juicio. Correcto, genial. Cerremos con esta última, por favor. Hay en verdad muchísimas preguntas. Nos pregunta Gerald si la data puede ser tomada en sitio o solamente puede ser tomada dentro de un laboratorio forense. Sí, cuando estamos hablando de equipos de cómputo que están encendidos, lo recomendable es tomarlo en sitio, es decir, extraer digamos, por ejemplo, que el equipo de cómputo por alguna razón no lo podemos retirar de ese lugar, ¿sí? No lo podemos retirar ya sea por algún tema que es una propiedad que es propiedad de la empresa o se necesitaría mucho trámite para poder retirar el equipo. Lo recomendable es poder generar estas extracciones tanto de memoria como de disco en el sitio, definitivamente utilizando herramientas no intrusivas, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora, cuando hablamos de un equipo que está apagado, sí lo transportamos al laboratorio forense y allí pues ya podemos proceder nosotros a extraer el disco duro del equipo y utilizar unos dispositivos de hardware para poder sacar la información, una copia de esos discos. Genial, genial, Ingrid. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos ustedes también que están conectados desde todos los países de Latinoamérica y España también. Y los esperamos este viernes 28 de mayo en la clase número 3, Investigación Forense, donde vamos a ver varios de los temas que veo que ya nos están preguntando, ¿no? Pero esto lo vamos a ver recién en esta clase número 3. Eso ha sido todo por esta sesión de hoy. Nos vemos ese día para seguir con este curso gratuito.
Entonces, Ingrid y a todo el público, nos vemos ese día. Hasta luego. Muchas gracias a todos, que pasen muy buena noche. Nos vemos el viernes.